Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Rincón de la Hechicera. Mi nombre es Angie Saiz. Los invito a que se suscriban al canal. Ya saben que debajo del video les aparecen todas mis redes sociales. Métanse desde ahí, los va a llevar a Facebook, el Rincón de la Hechicera. Ahí respondo todas las dudas que tengan acerca de todo lo que hago a distancia. Sanación para mascotas, limpias, divorcios energéticos, rituales de cumpleaños, lecturas de runas, de Ogam, de tarot, de vidas pasadas. Si quieren tener contacto con alguien que ya murió, lo canalizamos por medio de una lectura de tarot. Hago muchas cosas. Manden un mensaje a mi página, ahí les doy los costos para que puedan agendar su cita. Y ya saben que subo videos miércoles, jueves, domingos. Y hay veces que no puedo subirlos el día que les digo, pero trato de subirlos cada semana. Y esta semana sí va a haber horóscopos porque me han estado mandando muchísimos mensajes. Gracias de verdad por compartir los videos, por los likes y por tantas cosas tan lindas que me escriben todos los días. Hoy vamos a hacer otros brujitips con velas. Muchas personas me dicen, oye, ¿por qué tú siempre prendes las velas con encendedor si siempre deben de prenderse con cerillos de madera? No es verdad. Aquí lo importante y con lo que vamos a trabajar nosotros es con el fuego. No importa de dónde viene, si viene del encendedor, del cerillo, de donde ustedes quieran. Puede ser, por ejemplo, de repente que quemen a lo mejor una servilleta y con eso enciendan la vela, también lo pueden hacer. Siempre es importante conectarnos con el elemento fuego. Vamos a trabajar con la energía de Dijin y de las salamandras, que eso es lo más importante, que es lo que nos va a ayudar a potencializar eso que nosotros deseamos. Vamos a tener esa fuerza y ese fuego sagrado para poder lograr lo que nosotros deseamos. No tiene nada que ver de dónde proviene, tiene que ver con el encendedor o con los cerillos. A mí siempre me gusta hacerlo con el encendedor, porque aparte de que, bueno, ya saben muchos que uso uñas muy largas, para mí es mucho más cómodo que no se esté apagando y apagando y apagando. Entonces yo puedo tener el control y decir, ok, hasta dónde voy a pegar la vela, o si voy a pegar dos velas, o si les voy a poner semillas. Lo que yo quiera hacer lo puedo hacer mucho más fácil con un encendedor, pero cada quien hágalo como mejor. Ahora sí que como es más cómodo para cada uno. Siempre cada vela que nosotros vayamos a prender, siempre tiene que tener una intención. Si nosotros nada más prendemos una vela en un plato, una vela en un caldero o una vela en algún lugar, puede ser como una vela para cuando se va la luz y que alumbre, o una vela a lo mejor pues que dé como ese ambiente romántico. Puede ser, por ejemplo, unas velas aromáticas y digan, ahora lo voy a prender porque huele rico. Pero no va a pasar nada porque no tiene una intención. Si nosotros le damos una intención y la personalizamos, entonces estamos trabajando algo energéticamente. ¿Cómo le van a hacer? Siempre a todas las velas, como les he enseñado desde hace muchos años, hay que ponerle el nombre completo. Si va a ser para nosotros, nuestro nombre completo con una pluma. No importa que no pinte la pluma, ninguna pluma va a pintar en la cera. Lo importante es que se desliza muy fácil. Si es una vela así, le ponen su nombre completo aquí alrededor, que quede lo más pegado al pabilo. Le ponen saliva y saliva todo. Si es una vela de estas, pues le van a poner igual su nombre completo aquí alrededor y le ponen igual saliva. Si fuera una vela de las que son la mitad de estas que vienen como en un aluminio, le pueden poner aquí alrededor, lo sacan del aluminio, o lo ponen aquí alrededor cuando son muy pequeñitas. Cuando son velas que son de repente de figuras, ya sea de hombre o de mujer, si es para ustedes, entonces le van a poner aquí atrás su nombre completo, empezando desde la cabeza. Si ustedes desean algo, pues ¿qué le van a poner? Por ejemplo, esta vela morada, pues para transmutar lo negativo. ¿Qué vamos a pedir que se vaya? Pues el enojo, la tristeza, el miedo, la carencia, los bloqueos de enfermedad, lo que ustedes quieran. Así la trabajamos con esta. Cuando es de este tipo, le van a poner igual su nombre completo, así, alrededor, y le ponen igual saliva. Si ustedes quieren trabajar, por ejemplo, esta vela en forma de triángulo, le quitan lo de aquí abajo, le pegan el pabilo aquí, y entonces el nombre iría de esta forma. O sea, igual aquí alrededor, y le sacan el pabilo para que quede de este lado y la pueden trabajar como una vela que sea de pirámide. Cuando es una vela que viene en vasito, a mí no me gustan casi las de vasito porque no se puede como, ahora sí que extender la cera, sino que queda siempre pegada al vaso. A mí me gusta más, bueno, si no encontraran de otra, meter el vaso en unas bolsas de plástico, lo rompen y ya les va a quedar nada más la vela para que le puedan escribir su nombre. Si por algo no consiguen de ninguna más que de vasito y no les gusta romper o se tienen miedo de cortarse, entonces si este fuera el vasito, igual le van a poner alrededor su nombre completo, le ponen saliva y le ponen saliva aquí. Cuando ustedes vayan a escribir algo, lo pueden escribir en la parte de aquí en medio, alrededor del pabilo, y le vuelven a poner saliva.
¿Cómo las van a prender? La pueden prender en un plato o en un caldero. Siempre es importante que sea redondo. El caldero puede ser grande, puede ser pequeño, no importa. Y el plato también dependiendo de lo que ustedes van a trabajar. Si fuera algo para pedir, yo puedo consagrar este plato, ya saben cómo lo van a limpiar con los 4 elementos. Y este va a ser mi plato para todos los hechizos que yo voy a hacer para el dinero, o para el amor, o para la salud. Si va a ser algo que ustedes quieren eliminar, por ejemplo, una vela morada, una vela negra, una vela roja, ok, entonces puede ser un plato que esté viejo, que esté despostillado, pero tiene que ser redondo y nunca que sea plato desechable, porque no lo van a poder romper y no tiene, ahora sí que no tiene una energía diferente para lo que ustedes quieran trabajar. Y bueno, ya que tienen ahí el plato, cuando va a ser para algo, para destruir, por ejemplo esta, ¿no? Ya la pusieron aquí su nombre, todo, la van a calentar siempre de abajo, no de aquí, que lo pongan de así, no. La calientan de abajo, la pegan, por eso les digo que es mejor con el encendedor, porque ustedes van viendo hasta dónde, y entonces la pegan, a ver si se resbala, pero bueno. Incluso le pueden poner aquí un poquito para que se siga derritiendo. Si es esta, por ejemplo, y ya la hicieron así, bueno, la calientan de aquí abajo y la pegan y la encienden del palillo. Si fuera esta, la calientan de los pies y la pegan. No igual esto de aquí con la cabeza, no. La calientan de aquí abajo y la pegan. Si ustedes lo van a trabajar en el caldero, pues igual la calientan de abajo, esperen que chorree un poco y la pegan. Si va a ser esta igual, la calientan de abajo o la pegan, porque hay unas que de repente pueden estar como muy parejitas de abajo, pero hay unas que tienen bordes y no quedan paradas. Entonces sí sería bueno que la calentaran hasta que esto quedara planito para que no se les vaya a caer. Entonces, bueno, y ya la van a pegar. Y algo también que es muy, muy importante, cuando enciendan la vela, visualicen esa luz que encienden ustedes, esa luz para lo que ustedes desean. Si es para eliminar algo negativo, para traer algo positivo, lo que ustedes quieran, van a encender esa luz y van a trabajar con ese fuego sagrado. Nunca van a soplarle una vela. La única vela a la que se le sopla es a la vela del cumpleaños. Si ustedes, por ejemplo, tienen esta vela encendida, y a lo mejor por alguna razón, porque tienen piso de madera, porque tienen mascotas, y no la pueden dejar prendida, entonces con un apagavelas, que son estos, pues entonces la van a apagar así. Que no tienen un apagavelas, que tienen a lo mejor algo de metal, bueno, entonces agarran parte de metal y la van a apagar de esta forma. Pero nunca le van a soplar. Cuando ustedes vayan a apagar la vela porque se tienen que ir, les digo, de preferencia es no apagarla, porque se va a cortar ese trabajo que ustedes iniciaron. Si por algo la tienen que apagar, entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ustedes vayan a hacer esto, ¿qué van a decir? Deseo de corazón y pido que esta vela quede y siga encendida astralmente, aunque físicamente en este momento esté apagada, y que continúe con ese trabajo, con ese deseo que mi corazón anhela, ya sea limpia, de lo que ustedes quieran. Lo pueden hacer con sus palabras, pero para que esta vela quede encendida astralmente. Cuando ustedes regresen, entonces la vuelven a encender y piden que continúe este deseo, lo que ustedes han pedido, en el plano físico, esa llama encendida. Pero de preferencia traten de no apagarlas, porque eso es muy importante. Y tampoco que le digan a alguien, oye, por favor apaga mi vela. No, si ustedes la encienden, ustedes tienen que trabajar con esa energía. Si por algo la tienen que apagar, háganlo ustedes. No le pidan a nadie más que lo haga. Si es una vela para eliminar cosas negativas, cuando se termine, meten todas unas bolsas de plástico y dentro de la bolsa de plástico lo rompen y lo tiran a la basura. Si es son velas para pedir y para traer, cuando se terminen, tiran lo que haya quedado de la cera y ese plato lo pueden volver a ocupar. Pero los platos no los metan donde guardan los platos para comer. Pónganlos en algún lugar especial donde tengan ustedes sus cosas de magia. Cuando lo hacen en un caldero, muchas veces queda toda la cera dentro del caldero. ¿Cómo lo pueden limpiar? Como son de cobre, lo pueden poner en la estufa, se va a empezar a derretir. Cuidado porque se calientan demasiado.
pónganlo a fuego lento. Se va a empezar a derretir toda la cera que haya quedado ahí y con una servitoalla la van a limpiar y ya luego lo pueden volver a ocupar para que no se les llene todo de cera. Lo pueden ocupar de ambas formas. A mí en el caldero hay cosas que no me gusta hacer porque si por ejemplo pongo de repente varias velas o quiero hacer como algunas figuras o algo en el caldero, si es pequeño no se puede hacer. Y en un plato pues sí podemos a lo mejor tener un espacio más grande para poner de repente, no sé, a lo mejor algo de miel o algunas frutas u otro tipo de cosas. Pero el caldero también ayuda muchísimo porque simboliza la matriz y simboliza la parte que va a transformar todo aquello que nosotros deseamos. Entonces pueden ocuparlo de ambas formas. Pero algo muy importante también, no prendan velas para otras personas que no les piden. A veces me dicen, oye, yo le puedo pedir o a fulanito, ¿no? Yo quiero que fulanito me busque y quiero que fulanito haga tal cosa, o quiero que a mi jefe le vaya mal, o que no hagan ese tipo de cosas. Prendan velas para ustedes. Si quieren, por ejemplo, prender una vela para su mamá, o para sus hijos, o para el esposo, para que les vaya bien, entonces van a tener un plato, pero solo para ellos. No los combinen con los de ustedes porque se mueve la energía. Y en lugar de que a lo mejor ustedes tengan algo bueno, pues se puede contraponer, o sea, ahora sí contraponer todo lo que ustedes quieran y no les va a llegar eso que ustedes desean. Entonces hasta los pueden marcar también por atrás y decir, ok, este es de mi hijo, de mi hija, le ponen el nombre. Si es el caldero, ahí también tiene que ser un caldero para cada uno. Al menos que tengan un caldero que digan, ok, yo en este caldero yo puedo poner velas de todas las personas, pero siempre uno debe de tener un caldero que sea personal. Entonces, bueno, ya saben, más brujitips para que aprendan a usar las velas, para que aprendan a prenderlas y que les den siempre una intención. Espero que estén teniendo un gran día, tarde, noche, dependiendo del momento que ven este video. Ya saben que siempre les mando un beso con mucho cariño.